Código azul en pediatría. Código azul en pediatría. La voz metálica del altavoz atravesó los pasillos del Hospital General de Valencia como una daga. Isamar Cedeño corrió por el corredor, sus zapatillas deportivas chirriando contra el linóleo gastado. A los 29 años, había aprendido que en el hospital no existían los lunes tranquilos, especialmente en el turno de madrugada. Llegó a la habitación 304 justo cuando el pequeño paciente comenzaba a convulsionar. Los padres gritaban en pánico, pero Isamar mantuvo la calma que la había caracterizado desde que decidió convertirse en enfermera. Sus manos se movieron con precisión milimétrica. Posición lateral de seguridad, vía aérea despejada, cronómetro activado. Tranquilos, ya está pasando, murmuró a los padres mientras monitoreaba al niño. Es normal que parezca eterno, pero han sido solo 40 segundos. El episodio se dio. El pequeño abrió los ojos, desorientado pero estable. Los padres la miraron como si hubiera realizado un milagro, pero para Isamar era simplemente martes por la mañana en el pabellón de pediatría. Más tarde, mientras completaba el papeleo en el mostrador de enfermería, su compañera Amparo se acercó con una sonrisa cansada. «Otra vez salvaste el día, Isa. Los padres de la 304 no paraban de preguntar por ti». Isamar sonrió sin levantar la vista de sus notas. Llevaba 5 años escuchando lo mismo. La enfermera Cedeño tiene manos de oro. Ojalá todas fueran como ella. Es un ángel. Palabras bonitas que no pagaban las facturas ni los medicamentos de su abuelo Eliseo. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana Lucía. «El abuelo tuvo otra mala noche. ¿Puedes pasar por la farmacia?» Isamar cerró los ojos y respiró profundo. 3 horas para terminar su turno. Luego la farmacia. Después recoger a Lucía del instituto, preparar la cena, ayudarla con los deberes de bachillerato y asegurarse de que el abuelo tomara sus medicinas antes de acostarse. La rutina de siempre. «¿Todo bien?», preguntó Amparo. «Siempre», respondió Isamar guardando el teléfono. «Solo es la vida haciendo de las suyas». El resto del turno transcurrió con la habitual mezcla de urgencias menores y pacientes de rutina. Isamar atendió a cada uno con la misma dedicación, sin importar si llevaban relojes de oro o zapatillas rotas. Para ella, el dolor no tenía clase social. A las 2 de la tarde, finalmente terminó su turno. El sol valenciano golpeaba implacable sobre el asfalto mientras caminaba hacia la parada del autobús. Su uniforme azul marino estaba arrugado después de 14 horas de trabajo, pero se sentía satisfecha. Había ayudado a 6 pacientes, consolado a 2 familias y había logrado que el pequeño de la 304 se fuera a casa con una sonrisa. El autobús número 5 la llevó hasta el centro de la ciudad, bajó en la plaza del ayuntamiento y caminó por las calles adoquinadas hacia la zona comercial. Lucía trabajaba los fines de semana como camarera en una cafetería elegante del barrio del Carmen para pagarse los libros. Era un lugar donde Isamar nunca podría permitirse tomar un café, pero su hermana necesitaba el trabajo. Mientras esperaba en la entrada, observó el contraste entre su uniforme hospitalario y los trajes impecables de los clientes que entraban y salían. Algunos la miraban con curiosidad, otros simplemente la ignoraban. Estaba acostumbrada a ser invisible para cierto tipo de personas. Lucía apareció por fin, con el rostro cansado pero sonriente. «Hermana, gracias por venir. El jefe me dejó llevar esto para el abuelo». Le entregó una pequeña bolsa con sobras de la cocina. «Y mira, las propinas de hoy fueron buenas». Le mostró un puñado de monedas y billetes pequeños. No era mucho, pero cada euro contaba en la economía familiar. «¿Cómo está el abuelo?», preguntó Isamar mientras caminaban. «Mejor». Tomó sus pastillas y estuvo viendo la televisión toda la mañana. «Preguntó por ti». Isamar sintió la familiar punzada de culpa. Trabajar tanto significaba estar menos tiempo con las personas que más importaban, pero no había alternativa. «Mañana es tu día libre, ¿verdad?», continuó Lucía. «Podríamos ir al parque con el abuelo. Hace semanas que no sale de casa». «Claro», asintió Isamar, aunque sabía que probablemente la llamarían del hospital para un turno extra. Los lunes siempre necesitaban refuerzos. Subieron al autobús de regreso a Ruzafa. Isamar miró por la ventanilla los edificios elegantes del centro que se alejaban, sustituidos gradualmente por las construcciones más modestas de su barrio. No sentía amargura por la diferencia. Había aprendido a encontrar la belleza en las cosas pequeñas.
La sonrisa de un paciente recuperado, la risa de Lucía, las historias del abuelo sobre la Valencia de su juventud. Esa noche, mientras preparaba la cena en la pequeña cocina, Isamar no podía imaginar que al día siguiente su vida cambiaría para siempre, que un encuentro casual en una cafetería lujosa la pondría frente a frente con un mundo que nunca había deseado conocer y con un hombre que la marcaría de maneras que aún no podía comprender. Por ahora, solo existía este momento: las lentejas hirviendo en la olla, Lucía estudiando en la mesa, el abuelo tosiendo suavemente en su habitación. Una familia pequeña pero completa, una vida sencilla pero llena de amor. Mañana, sin saberlo, todo comenzaría a cambiar. El miércoles por la mañana, Damián Calderón ajustó los gemelos de platino de su camisa italiana mientras revisaba los informes trimestrales en la pantalla de su Mercedes. Su empresa tecnológica, Calderón Digital Solutions, había cerrado otro récord de facturación, pero los números ya no le generaban la satisfacción de antes. A los 38 años había construido un imperio, pero cada vez se sentía más vacío. «Señor Calderón, hemos llegado», anunció su chofer, deteniéndose frente a la exclusiva cafetería Velvet, en el corazón del centro histórico valenciano. Damián guardó el dispositivo y bajó del vehículo. Tenía una reunión informal con inversores japoneses, el tipo de encuentro que requería un ambiente sofisticado pero relajado. Velvet era perfecto: techos altos, muebles de diseño y una clientela selecta que valoraba la discreción tanto como el café de 15 euros la taza. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Isamar terminaba de alisar el uniforme de su hermana. «¿Estás segura de que puedes llevarle esto a Lucía?», preguntó el abuelo Eliseo desde su sillón, señalando una fiambrera humeante. «Sabes que no me gusta que gastes dinero en transporte». «Abuelo, está en mi camino hacia la farmacia», mintió Isamar suavemente. «Además, necesita comer bien para rendir en el trabajo». La verdad era que Isamar tenía que hacer 2 transbordos de autobús para llegar al centro, pero Lucía había estado saltándose comidas para ahorrar dinero. Como hermana mayor, no podía permitirlo. Una hora después, Isamar empujó la pesada puerta de cristal de Velvet. El contraste fue inmediato. Mármol pulido bajo sus zapatillas gastadas, lámparas de cristal sobre su uniforme arrugado. Los murmullos de conversación se interrumpieron brevemente cuando entró. Localizó a Lucía tras la barra, atendiendo a un grupo de empresarios. Su hermana la vio y sonrió, pero le hizo una seña discreta para que esperara. El lugar estaba lleno y no podía dejar su puesto. Isamar se quedó de pie junto a la entrada, sosteniendo la fiambrera y sintiéndose completamente fuera de lugar. Los clientes la observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. Una mujer mayor con un bolso de Hermès murmuró algo a su acompañante, señalándola disimuladamente. En la mesa del rincón, Damián había notado la presencia de la enfermera desde que entró. Le molestaba inexplicablemente que alguien con ese aspecto hubiera accedido a su santuario personal. Velvet no era un lugar para uniformes hospitalarios ni comida casera en recipientes de plástico. Lucía, finalmente, pudo acercarse a su hermana. «Isa, gracias por venir. ¿Cómo está el abuelo?» «Mejor. Toma, es el guiso que le gusta, y esto es para que te compres algo decente para comer». Le deslizó discretamente un billete de 10 euros. «Hermana, no puedes seguir. Chist, come bien, ¿de acuerdo?» Lucía asintió, emocionada. Abrazó rápidamente a Isamar y regresó corriendo hacia la barra. Pero en su prisa, chocó contra un camarero que llevaba una bandeja con café humeante. Todo sucedió en cámara lenta. La taza voló por el aire, el líquido oscuro formó un arco perfecto y se estrelló directamente contra la camisa blanca de Damián. El café se extendió como una mancha de tinta sobre la costosa tela. El silencio en Velvet fue absoluto. Damián se puso de pie bruscamente, mirando su camisa arruinada con incredulidad. Los inversores japoneses lo observaban con expresiones incómodas. Toda la cafetería había centrado su atención en la escena. Sus ojos se clavaron inmediatamente en Isamar, quien se había acercado instintivamente para ayudar. «Lo siento mucho, fue un accidente», comenzó a decir Isamar extendiendo una servilleta. «¿Puedo? ¿Disculpa?» La voz de Damián cortó el aire como una navaja. «¿Tú crees que con una servilleta vas a arreglar una camisa de 1000 euros?» Los murmullos comenzaron a extenderse por el local. Isamar sintió todas las miradas clavadas en ella, pero mantuvo la compostura. «Señor, entiendo que esté molesto, pero fue un accidente. Si me permite, puedo intentar...»
¿Intentar qué? Damián se acercó un paso, su presencia imponente. ¿Sabes cuánto vale esta reunión que acabas de arruinar? Por supuesto que no. Gente como tú no tiene idea del mundo real. Lucía se acercó corriendo con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, señor, mi hermana no tiene nada que ver. Yo fui quien... ¿Tu hermana? Damián miró a Isamar con más desprecio. Claro, debí imaginarlo. Vienen en manada a estos lugares, ¿verdad? Creen que porque una de ustedes trabaja aquí, todas pueden circular entre nosotros. El veneno en sus palabras hizo que Isamar sintiera como si la hubieran abofeteado. Pero no fue la humillación lo que más le dolió, sino ver a Lucia temblando de vergüenza. Escúchame bien, continuó Damián, bajando la voz, pero haciéndola más venenosa. Gente como tú debería quedarse donde pertenece, en los hospitales, cuidando enfermos, y luego desaparecer, no mezclándose con personas que realmente importan. Las palabras resonaron en el silencio mortal de Velvet. Isamar sintió que todo su mundo se desplomaba, pero se las arregló para mantener la dignidad. No respondió, no gritó, no lloró. Simplemente lo miró directamente a los ojos durante 3 segundos eternos. En esa mirada, Damián vio algo que no esperaba. No sumisión, sino una fortaleza silenciosa que le resultó inquietante. No era la mirada de alguien derrotado, sino de alguien que había decidido que él no merecía ni una palabra más. Isamar tomó la mano de Lucía y caminó hacia la salida. Sus pasos resonaron en el mármol, cada uno más digno que el anterior. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Damián se quedó de pie, con la camisa manchada y una sensación extraña en el pecho. Los inversores japoneses intercambiaron miradas incómodas. El ambiente en Velvet nunca volvió a ser el mismo esa mañana, pero fue esa mirada final de Isamar la que siguió a Damián durante el resto del día, y la que lo despertaría por las noches en los días siguientes, sin entender por qué no podía olvidarla. 3 días habían pasado desde el incidente en Velvet, pero para Isamar cada hora se había sentido como una eternidad. No había dormido bien desde entonces. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba nuevamente esas palabras venenosas. Gente como tú debería quedarse donde pertenece. ¿Otra vez despiertas tan temprano?, murmuró Lucía desde el sofá, incorporándose entre las mantas. No podía dormir, admitió Isamar preparando el desayuno en la pequeña cocina. ¿Cómo te sentiste ayer en el trabajo? Lucia había regresado a Velvet el día anterior. El gerente, tras conocer lo sucedido, le había asegurado que su trabajo no corría peligro, pero el ambiente había cambiado. Los compañeros la miraban con lástima, y algunos clientes habituales hacían comentarios susurrados. Los primeros días son difíciles, respondió Lucía tratando de sonar animada. Pero necesito ese trabajo, Isa. No podemos permitirnos que me despidan. Isamar sintió una punzada de culpa. Todo había sido su culpa. Si no hubiera ido a llevarle la comida, nada habría pasado. No fue culpa tuya, dijo Lucía como si leyera sus pensamientos. Ese hombre es simplemente un monstruo sin corazón. En su oficina en la Torre Calderón, el edificio más moderno del distrito financiero valenciano, Damián tampoco había logrado concentrarse desde el miércoles. Sus reuniones transcurrían en una neblina mental, y sus asistentes habían notado su irritabilidad inusual. «Señor Calderón, ¿desea que reprogramemos la videoconferencia con Londres?», preguntó Mercedes, su secretaria personal. «Parece distraído». «No», respondió secamente, girando su silla hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de Valencia. «Estoy bien, pero no era cierto». Esa mirada final de la enfermera lo perseguía. No había sido miedo lo que vio en sus ojos, sino algo peor, decepción, como si hubiera esperado más de él y él hubiera fallado miserablemente. ¿Por qué le importaba la opinión de una desconocida? Era absurdo. Su teléfono vibró. Un mensaje de la niñera. «Iván pregunta cuándo vas a llegar. Ha estado callado toda la tarde». Damián miró su reloj. Las 8 de la noche. Otra vez había perdido la cena con su hijo. Desde que Alicia murió en aquel accidente automovilístico hace 2 años, él se había sumergido en el trabajo como una forma de evitar el dolor. Iván, de apenas 6 años, había aprendido a no preguntar por papá hasta muy tarde. «Mercedes, cancela todo para mañana temprano. Llegaré tarde». En el hospital, Isamar terminaba otro turno agotador. Había atendido a 15 pacientes, pero su mente seguía reproduciendo la escena de Velvet. La humillación pública había sido devastadora,
Pero lo que más la dolía era la manera en que ese hombre había mirado a Lucía, como si fuera menos que nada. «Cedeño, tienes visita», gritó Amparo desde recepción. Isamar frunció el ceño. Nadie la visitaba nunca en el hospital. Se dirigió hacia la entrada y se sorprendió al ver a don Teodoro, el dueño de la pequeña farmacia del barrio donde compraba los medicamentos del abuelo. «Don Teodoro, ¿qué hace aquí?». El hombre mayor, con su bigote canoso y sus gafas redondas, sonrió cálidamente. «Vine a hablar contigo, niña. Me enteré de lo que pasó en esa cafetería del centro». Isamar sintió que se le encendían las mejillas. La noticia se había extendido por el barrio como la pólvora. «No es nada importante». «Claro que sí lo es», la interrumpió don Teodoro. «Ese tipo te humilló públicamente y eso no está bien, pero quería decirte algo. En todos los años que llevo en el barrio, nunca he conocido a alguien con más dignidad que tú». Las palabras del anciano tocaron una fibra sensible en Isamar. Durante días había cuestionado su valor, su lugar en el mundo. «He visto cómo cuidas a tu abuelo, cómo trabajas sin descanso para que Lucía pueda estudiar. He visto cómo tratas a todos los pacientes que vienen por medicinas, sin importar si pueden pagar o no. Eso, niña, vale más que todos los trajes caros del mundo». Isamar sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. «Gracias, don Teodoro. Necesitaba escuchar eso». Esa noche, Damián llegó finalmente a su mansión en el exclusivo barrio de la Malvarrosa. La propiedad, con vistas al Mediterráneo, había sido el sueño de Alicia. Ahora se sentía demasiado grande y vacía. «¡Papá!». Iván corrió hacia él en pijama, pero se detuvo a medio camino, como si recordara que su padre no solía estar disponible para abrazos. «Hola, campeón». Damián se agachó para estar a la altura del niño. «¿Cómo estuvo tu día?». «Bien», respondió Iván, pero sus ojitos brillantes habían perdido la espontaneidad. «Carmen me ayudó con los deberes». Carmen era la niñera, una mujer mayor que había estado con ellos desde antes del accidente. Era eficiente y cariñosa, pero Damián sabía que no podía reemplazar la presencia de un padre. «¿Quieres que cenemos juntos?», preguntó Damián, sintiéndose culpable. «¿No tienes que trabajar?». La pregunta inocente de Iván fue como un puñal en el pecho. Su hijo de 6 años había normalizado su ausencia. «No, esta noche soy todo tuyo». Durante la cena, Iván habló tímidamente sobre su día en el colegio, sus amigos, un libro que estaba leyendo. Damián se dio cuenta de que hacía semanas que no tenían una conversación real. Su hijo estaba creciendo sin él. «Papá, ¿tú crees que soy un niño bueno?», preguntó Iván de repente. «Por supuesto». «¿Por qué preguntas eso?». «Porque a veces pienso que si fuera mejor, tú estarías más tiempo conmigo». Las palabras de Iván golpearon a Damián con una fuerza brutal. Su hijo, su pequeño de 6 años, creía que él trabajaba tanto porque no era suficientemente bueno. «Iván, mírame». Damián tomó las pequeñas manos de su hijo. «Tú eres perfecto exactamente como eres. Papá trabaja mucho porque a veces es más fácil que quedarse quieto y extrañar a mamá». Era la primera vez que hablaban abiertamente sobre Alicia desde el funeral. «Yo también la extraño», murmuró Iván, «pero me gusta más cuando estás aquí». Esa noche, después de acostar a Iván, Damián se quedó despierto en su estudio, mirando las fotos familiares. Había construido un imperio empresarial, pero estaba fallando en lo más importante, ser el padre que su hijo necesitaba. Y por primera vez en días, la imagen de la enfermera de la cafetería volvió a su mente. No la humillación que le había infligido, sino la dignidad con que ella había manejado la situación, la manera en que había protegido a su hermana menor, incluso en medio de la vergüenza pública. ¿Cuándo había perdido él esa capacidad de proteger a quienes más importaban? La respuesta era aterradora, el mismo día que decidió que el trabajo era más seguro que el amor. El viernes por la mañana comenzó como cualquier otro día en el Hospital General de Valencia. Isamar revisaba los expedientes del turno cuando sonó su teléfono personal. Era el abuelo Eliseo. «Isa, cariño, no es nada grave, pero he tenido un pequeño mareo esta mañana». «Abuelo, ¿estás bien ahora?», preguntó Isamar, sintiendo inmediatamente la preocupación familiar. «Sí, sí, Lucía está conmigo. Solo quería avisarte para que no te preocupes si llegamos un poco tarde a recogerte». Isamar suspiró aliviada. Los últimos días habían sido tensos para toda la familia, especialmente después del incidente en Velvet. «Está bien, abuelo. Cuídate y llama si necesitas algo».
Mientras tanto, en la mansión de la Malva Rosa, Damián había tomado una decisión inusual: dedicar todo el día a Iván. Había cancelado sus reuniones y le había prometido a su hijo que irían al Oceanográfico de Valencia. ¿De verdad, papá? ¿Todo el día juntos?, preguntó Iván con los ojos brillantes de emoción. Todo el día, campeón. Tú y yo contra el mundo. Carmen, la niñera, sonrió al ver la interacción. Hacía meses que no veía a Damián tan relajado con su hijo. Llegaron al complejo acuático cerca del mediodía. Iván estaba extasiado viendo los delfines, corriendo de una exhibición a otra con una energía que Damián había olvidado que poseía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente presente, sin pensar en correos electrónicos ni llamadas pendientes. «Papá, mira esos peces tan raros», gritó Iván, señalando hacia el túnel de cristal donde nadaban las rayas. Damián se acercó, pero de repente notó algo extraño. Iván se había quedado muy quieto, mirando fijamente hacia la nada. Sus pequeñas manos temblaban ligeramente. «¿Iván? ¿Estás bien?». El niño no respondió. Sus ojos se veían vidriosos, como si estuviera desconectado del mundo. Damián sintió una punzada de pánico. «Iván, mírame», dijo agachándose frente a su hijo. De repente, Iván se desplomó. Su pequeño cuerpo se sacudió violentamente contra el suelo, los ojos en blanco, espuma saliendo de su boca. «Ayuda, ayúdenme», gritó Damián desesperado. «Mi hijo se está muriendo». Los turistas comenzaron a formar un círculo, algunos grabando con sus teléfonos, otros simplemente mirando con horror. Damián no sabía qué hacer. Nunca había visto nada así. Un guardia de seguridad se acercó corriendo y llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. En menos de 10 minutos, una ambulancia llegó al lugar. «¿Es su hijo?», preguntó el paramédico mientras colocaban a Iván en la camilla. «Sí, sí». «¿Qué le pasa? ¿Va a estar bien?». «Parece una convulsión, señor. Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente». El viaje en ambulancia fue la pesadilla más larga de la vida de Damián. Iván había perdido la consciencia, su respiración era irregular, y los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizarlo. «Hospital General de Valencia, 5 minutos», anunció el conductor. Damián nunca había estado en un hospital público. Su mundo de medicina privada y clínicas exclusivas no lo había preparado para los pasillos abarrotados y el caos organizado del Hospital General. Corrieron hacia urgencias pediátricas, donde una doctora mayor los recibió. «Soy la doctora Ruiz». «¿Qué pasó exactamente?». «Estábamos en el Oceanográfico, él estaba bien, jugando, y de repente se quedó como perdido. Después se cayó y empezó a convulsionar», explicó Damián atropelladamente. Nunca había pasado nada así. «¿Fiebre? ¿Golpes recientes? ¿Antecedentes familiares?». «No, nada. Él está perfectamente sano. Tiene los mejores médicos privados, revisiones anuales completas». La doctora asintió mientras examinaba rápidamente a Iván. «Necesitamos hacerle algunos estudios. Enfermera Cedeño, prepare la sala 2 para electroencefalograma urgente». Damián se quedó petrificado. Ese apellido no podía ser casualidad. Cuando se giró, la vio. Isamar Cedeño estaba parada a unos metros, con el mismo uniforme azul marino que llevaba el día de la cafetería, pero esta vez no había hostilidad en sus ojos, solo profesionalismo puro. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Isamar reconoció inmediatamente al hombre que la había humillado públicamente, pero en ese momento solo vio a un padre desesperado. Su entrenamiento profesional tomó el control. «Doctora Ruiz, la sala está lista», informó Isamar sin dirigirse directamente a Damián. «Perfecto, señor Calderón». Damián Calderón. «Señor Calderón, la enfermera Cedeño va a acompañar a su hijo para los estudios. Es una de nuestras mejores especialistas en pediatría». Damián quería protestar, pedir otra enfermera, cualquier cosa para evitar esta situación incómoda, pero Iván estaba despertando lentamente y sus primeras palabras fueron un gemido de dolor. «Papá, estoy aquí, campeón. Todo va a estar bien». Isamar se acercó a la camilla con una sonrisa profesional dirigida exclusivamente a Iván. «Hola, guapo. Soy Isamar. Voy a cuidarte, ¿está bien?». Su voz era suave, cálida, completamente diferente al tono gélido que había usado con Damián en Velvet. Iván asintió débilmente. Algo en la presencia de Isamar lo tranquilizó inmediatamente,
Mientras trasladaban a Iván hacia la sala de estudios, Isamar notó detalles que otros habían pasado por alto. El niño tenía pequeñas contracciones musculares en el brazo izquierdo, sus pupilas no respondían uniformemente a la luz y había mencionado dolor de cabeza antes de la convulsión mayor. «Doctor Ruiz», llamó Isamar, «creo que deberíamos considerar epilepsia del lóbulo temporal. Los síntomas previos que describe el padre coinciden con crisis parciales complejas». La doctora frunció el ceño, considerando la sugerencia. «Es posible. Agregue resonancia magnética a los estudios, enfermera Cedeño». Damián escuchó la conversación sin entender completamente, pero se dio cuenta de que Isamar había identificado algo que otros habían pasado por alto. La mujer a la que había despreciado por solo ser una enfermera acababa de realizar una observación médica que podría ser crucial para su hijo. Durante las siguientes 3 horas, Isamar estuvo constantemente presente. Explicó cada procedimiento a Iván con paciencia infinita, lo distrajo durante las pruebas más incómodas y mantuvo un registro detallado de cada síntoma menor. Cuando finalmente trajeron los resultados, la doctora Ruiz sonrió por primera vez en la tarde. La enfermera Cedeño tenía razón. Su hijo tiene epilepsia focal, probablemente desde hace meses, pero las crisis eran tan sutiles que pasaron desapercibidas. El episodio de hoy fue una crisis tónico-clónica generalizada, pero con el tratamiento adecuado puede llevar una vida completamente normal. Damián se desplomó en una silla, abrumado por el alivio y la culpa. ¿Cuántas señales había ignorado por estar demasiado ocupado con el trabajo? ¿Cuánto tiempo llevaba enfermo?, preguntó con voz quebrada. Probablemente meses, respondió la doctora. Los niños con epilepsia focal a menudo presentan episodios de desconexión, pequeñas crisis que los padres interpretan como distracción normal. Damián recordó todas las veces que Iván se había quedado en las nubes, las ocasiones en que lo había regañado por no prestar atención. Su hijo había estado enfermo y él había estado demasiado ciego para verlo. Cuando salieron de la sala de estudios, Iván estaba despierto y más alerta. Isamar había permanecido a su lado durante todo el proceso. «Esta enfermera es muy buena, papá», murmuró Iván. «Me explicó todo y no tuve miedo». Damián miró a Isamar, quien estaba revisando los últimos datos en el expediente. Por primera vez desde el incidente de Velvet, realmente la vio. No como una intrusa en su mundo de privilegios, sino como la profesional competente que había salvado a su hijo. Isamar terminó sus anotaciones y se dirigió hacia la puerta sin hacer contacto visual con Damián. «Enfermera Cedeño», la llamó, su voz apenas un susurro. Isamar se detuvo pero no se giró. «Gracias», fue todo lo que logró decir. Ella asintió brevemente y desapareció por el pasillo, dejando a Damián con la aplastante realización de que la mujer que había despreciado públicamente acababa de salvar lo más importante de su vida. La noche había caído sobre Valencia cuando Damián finalmente llegó a casa con Iván. El niño dormía profundamente en sus brazos, medicado y estable, pero la imagen de las convulsiones seguía grabada a fuego en la mente de su padre. Carmen los recibió en la puerta, con los ojos enrojecidos de llorar. «¿Cómo está mi niño?», preguntó, acariciando suavemente la frente de Iván. «Va a estar bien», murmuró Damián. «Tiene epilepsia, pero con medicación puede llevar una vida normal». Acostaron a Iván en su habitación. Damián se quedó sentado junto a la cama, observando el rostro angelical de su hijo, escuchando su respiración tranquila. Por primera vez en 2 años, sintió miedo real, no miedo a perder dinero o contratos, sino miedo a perder lo único que realmente importaba. Su teléfono vibró constantemente con mensajes de trabajo, pero por primera vez en años los ignoró completamente. En el pequeño apartamento de Ruzafa, Isamar también había tenido una noche difícil. Después del turno, había llegado a casa física y emocionalmente agotada. Ver a Damián Calderón vulnerable y desesperado había removido emociones que prefería mantener enterradas. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Lucía, notando el cansancio en el rostro de su hermana. «Complicado», respondió Isamar sin entrar en detalles. «Atendí a un niño con epilepsia. Fue intenso». No mencionó quién era el padre del niño. Algunos dolores eran demasiado privados para compartir, incluso con la familia. El abuelo Eliseo, desde su sillón, observó a su nieta con la sabiduría de sus 80 años. «Isamar, cariño, tienes esa expresión que pones cuando algo te preocupa de verdad. Solo fue un día largo, abuelo».
Los días largos en el hospital los tienes siempre. Esto es diferente. Isamar se sentó junto a él. El abuelo tenía razón. Algo había cambiado en ella durante esas horas cuidando a Iván. Ver la vulnerabilidad en los ojos de Damián, su desesperación genuina por su hijo, había humanizado al monstruo que se había construido en su mente. A la mañana siguiente, Damián despertó en el sofá de la habitación de Iván. Su hijo estaba despierto, mirándolo con curiosidad. «Papá, ¿dormiste aquí toda la noche? Quería asegurarme de que estuvieras bien, campeón. ¿Eso significa que vas a quedarte en casa hoy también?» La pregunta inocente de Iván fue como un puñal. Su hijo de 6 años se había acostumbrado tanto a su ausencia que consideraba 2 días seguidos juntos como un milagro. «Voy a quedarme contigo todo el tiempo que necesites», prometió Damián, y por primera vez en años lo dijo de corazón. Esa tarde, después de la consulta con el neurólogo pediátrico del hospital privado, Damián recibió una recomendación que lo dejó perplejo. «Su hijo necesitará cuidados especializados durante las primeras semanas», explicó el doctor Márquez. «Alguien que entienda de epilepsia infantil y pueda reconocer los signos de una crisis inminente. ¿Una enfermera privada? Idealmente sí, pero debe ser alguien con experiencia específica en pediatría neurológica. No es común encontrar ese perfil en el mercado privado». Damián pensó inmediatamente en Isamar. Ella había sido la única que había identificado correctamente los síntomas de Iván cuando todos los demás estaban perdidos. Esa noche, después de acostar a Iván, Damián se dirigió a su estudio. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, reconocimientos empresariales y fotos con políticos y celebridades. Pero ninguna de esas cosas le había servido cuando su hijo más lo necesitaba. Tomó su teléfono y marcó un número que nunca pensó que usaría. «Hospital General de Valencia. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenas noches. Quisiera hablar con la enfermera Isamar Cedeño, por favor». «¿De parte de quién?» Damián dudó. Su nombre podría hacer que ella se negara a atenderlo. «Dígale que es sobre Iván, el niño con epilepsia que atendió ayer». Mientras esperaba, Damián ensayó mentalmente lo que le diría. ¿Cómo se pide perdón por una humillación pública? ¿Cómo se le ruega ayuda a alguien a quien has tratado como inferior? «Sí». La voz de Isamar sonó profesional pero fría. «Enfermera Cedeño. Soy Damián Calderón». Silencio del otro lado de la línea. «¿Cómo está Iván?», preguntó finalmente Isamar, su preocupación genuina por el niño, superando su hostilidad hacia el padre. «Estable. Gracias a usted». Damián tragó saliva. «Por eso la llamo. El neurólogo dice que necesita cuidados especializados en casa y usted fue la única que realmente entendió lo que le pasaba. Señor Calderón, hay muchas enfermeras pediátricas cualificadas en Valencia, pero ninguna salvó la vida de mi hijo como usted lo hizo». Otro silencio. Isamar luchaba entre su resentimiento personal y su vocación profesional. «¿Qué es exactamente lo que me está pidiendo?» «Que trabaje para mí. Cuidados domiciliarios para Iván. Le ofrezco el doble del salario que gana en el hospital. Más beneficios médicos para su familia». «No es una cuestión de dinero, señor Calderón». «Lo sé», admitió Damián. «Es una cuestión de que soy la última persona en el mundo de quien usted aceptaría ayuda». La honestidad brutal de la declaración sorprendió a Isamar. «Tiene razón, pero mi hijo la necesita, y después de lo que hice en esa cafetería, no tengo derecho a pedirle nada. Pero Iván, él es inocente en todo esto». Isamar cerró los ojos. La imagen del pequeño Iván, vulnerable y asustado en la camilla del hospital, vino a su mente. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto. Mi número es... Ya lo tengo. Le daré una respuesta mañana». La línea se cortó. Damián se quedó mirando el teléfono, sintiendo que su destino estaba en manos de la mujer que había herido más profundamente. En su pequeña cocina, Isamar se sirvió un té y se sentó a pensar. Lucia se acercó, notando su agitación. ¿Quién era? «Alguien del trabajo», mintió Isamar, pero su mente ya estaba calculando. El dinero que Damián ofrecía podría cubrir los medicamentos del abuelo por meses. Podría asegurar que Lucía terminara sus estudios sin preocupaciones económicas. Podría cambiar la vida de su familia, pero a cambio tendría que trabajar para el hombre que la había humillado públicamente, que había dicho que gente como ella debía quedarse donde pertenece. La ironía era cruel. Ahora él necesitaba desesperadamente que ella saliera de su lugar y entrara al suyo. Esa noche,
Mientras el abuelo Eliseo tosía suavemente en su habitación y Lucía estudiaba hasta tarde, Isamar tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. No lo hacía por Damián Calderón, lo hacía por un niño de 6 años que había tocado su corazón profesional y por una familia que dependía de ella para sobrevivir. Al día siguiente, haría la llamada que ninguno de los dos olvidaría jamás. La llamada llegó a las 9 de la mañana del lunes. Damián había pasado la noche en vela, alternando entre revisar los correos acumulados y vigilar el sueño de Iván. Cuando vio el número de Isamar en su teléfono, sintió que el corazón se le aceleraba. «Señor Calderón». La voz de Isamar sonaba firme, profesional. «Acepto su propuesta». Damián cerró los ojos, sintiendo un alivio que no había experimentado en años. «Gracias. No sabe lo que esto significa para mí, para Iván». «Tengo condiciones», lo interrumpió Isamar. «Primero, esto es estrictamente profesional. Segundo, mi horario será de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Tercero, necesito una semana para arreglar mis asuntos en el hospital. Por supuesto, lo que necesite. Y cuarto», Isamar hizo una pausa, «si en algún momento siente que no puede mantener el respeto profesional que esta situación requiere, terminaremos el acuerdo inmediatamente». El mensaje era claro. No habría más humillaciones. Entendido perfectamente. Una semana después, Isamar se bajó del taxi frente a la mansión de la Malvarrosa con una pequeña maleta médica y un nudo en el estómago. La propiedad era aún más imponente de lo que había imaginado. Jardines perfectamente cuidados, una fuente de mármol, ventanales enormes que reflejaban el sol matutino. Carmen la recibió en la puerta, una mujer mayor de expresión amable pero cautelosa. «¿Usted es la nueva enfermera?» «Isamar Cedeño. Un placer conocerla». «Carmen Molina. Llevo 3 años cuidando a Iván». Había algo defensivo en su tono, como si temiera ser reemplazada. «Tranquila», sonrió Isamar. «Estoy aquí solo para los cuidados médicos específicos. Iván va a necesitar mucho cariño además de medicina, y es evidente que usted se lo da». La tensión en el rostro de Carmen se relajó ligeramente. El interior de la casa era tan elegante como intimidante. Techos altos, obras de arte, muebles que probablemente costaban más que el salario anual de Isamar. Todo inmaculado, frío, sin el desorden cálido que caracterizaba a un hogar con niños. «Isamar llegó», gritó una vocecita desde la escalera. Iván bajó corriendo con su pijama de superhéroes y una sonrisa radiante. Se abrazó a las piernas de Isamar con una familiaridad que sorprendió a ambos adultos. «Hola, campeón. ¿Cómo te has sentido?» «Bien. Papá me explicó que ahora vives aquí para cuidarme. ¿Es verdad?» «Bueno, trabajo aquí durante el día para asegurarme de que estés sano y fuerte. ¿Vas a enseñarme más cosas de médicos como en el hospital?» La curiosidad genuina del niño derritió cualquier tensión que Isamar hubiera sentido por la situación. Iván era completamente inocente en todo este embrollo. Damián apareció en el vestíbulo, vestido con un traje impecable pero con ojeras evidentes. Al ver la interacción natural entre su hijo e Isamar, sintió una punzada de algo que no supo identificar. ¿Envidia? ¿Gratitud? ¿Culpa? «Buenos días, enfermera Cedeño». «Señor Calderón». El saludo fue cortés pero distante. Iván miró alternativamente a su padre y a Isamar, como si percibiera la tensión entre ellos. «Papá, ¿por qué no sonríes cuando hablas con Isamar? En el hospital sonreías». Los adultos intercambiaron una mirada incómoda. Los niños tenían esa capacidad inquietante de señalar exactamente lo que los adultos preferían ignorar. «Claro que sonrío, campeón», forzó Damián una sonrisa. «Estoy muy contento de que Isamar esté aquí para cuidarte». Durante la primera semana, establecieron una rutina cuidadosamente coreografiada para evitar encuentros innecesarios. Isamar llegaba a las 7, cuando Damián ya se había ido a la oficina. Se enfocaba completamente en Iván: medicación, ejercicios de relajación, monitoreo de síntomas, juegos educativos sobre su condición. El niño florecía bajo su atención. Isamar había convertido la administración de medicamentos en un juego. Le había enseñado técnicas de respiración para cuando se sintiera raro y había creado un diario visual donde Iván dibujaba cómo se sentía cada día. «Isamar, ¿tú tienes familia?», preguntó Iván una tarde mientras coloreaba. «Sí, tengo una hermana menor que tú, se llama Lucía, y mi abuelo,
que es muy sabio. ¿Por qué no viven en una casa grande como esta? La pregunta inocente tocó una fibra sensible. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años las diferencias sociales sin amargarlo? Porque las casas grandes necesitan mucho trabajo para mantenerlas y nosotros preferimos una casa pequeña donde podemos estar siempre juntos. ¿Como una familia de abrazos? Exactamente como una familia de abrazos. Iván sonrió y continuó coloreando, pero después de unos minutos preguntó, ¿Papá y yo somos una familia de abrazos? La pregunta partió el corazón de Isamar. En la semana que llevaba allí, había visto a Damián interactuar con Iván exactamente 3 veces, desayunos rápidos antes de irse al trabajo y buenas noches apresuradas cuando regresaba tarde. Tu papá te quiere mucho, Iván. A veces los adultos no sabemos cómo demostrar el amor tan bien como ustedes los niños. ¿Tú crees que puedes enseñarle? No creo que sea mi trabajo enseñar eso, campeón. Pero las palabras de Iván se quedaron resonando en su mente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que ese niño había tenido una conversación real con su padre? El viernes por la tarde, mientras preparaba el informe semanal, Isamar se quedó más tarde de lo habitual. Damián llegó a casa a las 7:30 y se sorprendió al encontrarla aún allí. ¿Algún problema con Iván? No, solo terminando el reporte. Ha tenido una semana excelente. Sin episodios, medicación perfectamente tolerada, estado de ánimo estable. Damián asintió, revisando los papeles que ella le entregaba. ¿Puedo hacerle una pregunta profesional, señor Calderón? Por supuesto. ¿Cuándo fue la última vez que pasó una tarde completa con Iván? Sin trabajo, sin teléfono, solo ustedes dos. La pregunta lo golpeó como una bofetada. Damián levantó la vista de los papeles, encontrándose con la mirada directa de Isamar. Eso no es asunto suyo, respondió, pero sin la hostilidad que habría usado semanas atrás. Tiene razón, no lo es. Pero Iván me pregunta constantemente por qué usted no sonríe cuando está con él. ¿Por qué siempre está ocupado? Si ustedes son una familia de abrazos. Damián sintió que se le encogía el pecho. Él nunca me ha dicho eso, porque tiene 6 años y no sabe cómo pedirle tiempo a su padre sin sentirse como una molestia. Las palabras de Isamar resonaron en el silencio de la casa. Desde algún lugar de la planta superior llegaba la voz de Iván cantando mientras Carmen lo bañaba. No sé cómo ser el padre que él necesita, admitió Damián de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Desde que Alicia murió, trabajo es lo único que sé hacer bien. Era la primera vez que mencionaba a su esposa difunta delante de Isamar. La vulnerabilidad en su voz la sorprendió. El trabajo no va a abrazarlo cuando tenga pesadillas, dijo suavemente, ni va a celebrar con él cuando aprenda algo nuevo. Damián se quedó mirando hacia la escalera, donde se escuchaba la risa de su hijo. No sé por dónde empezar. Empiece por estar presente, respondió Isamar, recogiendo sus cosas. Mañana es sábado. Pregúntele qué quiere hacer y hágalo, sin teléfono, sin excusas. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Su hijo es extraordinario, señor Calderón. No deje que crezca pensando que no es lo suficientemente importante para tener la atención de su padre. Cuando la puerta se cerró tras ella, Damián se quedó solo en el vestíbulo, con el eco de las palabras de Isamar resonando en su mente y el sonido de la risa de Iván llamándolo desde arriba. El sábado por la mañana, Damián despertó sin la alarma del teléfono por primera vez en 2 años. Había tomado una decisión durante la noche. Las palabras de Isamar lo habían golpeado como una revelación dolorosa pero necesaria. Bajó a la cocina y encontró a Iván desayunando solo, mientras Carmen preparaba más tostadas. «Buenos días, campeón». «Papá». Los ojos de Iván se iluminaron con sorpresa genuina. «¿No vas a trabajar? Hoy es nuestro día. Tú y yo. ¿Qué te gustaría hacer?» Iván dejó de masticar como si la pregunta fuera demasiado extraordinaria para procesarla rápidamente. ¿De verdad? ¿Todo el día? Todo el día. El niño pensó seriamente, como si estuviera planificando la aventura más importante de su vida. ¿Podríamos ir a la playa? Pero no la de los hoteles grandes, sino una donde podamos buscar conchas y construir castillos. Damián sintió una punzada de culpa. Su hijo ni siquiera pedía cosas extravagantes, solo tiempo y atención. Por supuesto, ve a buscar tu bañador. Mientras Iván corría escaleras arriba, Carmen se acercó a Damián con una sonrisa que no veía en meses. «Señor Calderón, me alegra mucho ver esto.
El niño ha estado diferente desde que llegó la enfermera Cedeño. ¿Diferente cómo? Más feliz, más confiado, pero también hace más preguntas sobre usted. Creo que tener a alguien que se preocupa por él le ha hecho darse cuenta de lo que estaba extrañando. Las palabras de Carmen resonaron mientras preparaban las cosas para la playa. Era posible que la presencia de Isamar hubiera ayudado a su hijo a articular necesidades que antes no sabía expresar. La playa de la Patacona estaba perfecta esa mañana, arena dorada, olas suaves y, lo más importante, relativamente vacía. Damián no recordaba la última vez que había estado en la playa sin preocuparse por llamadas de trabajo o reuniones pendientes. Iván corrió inmediatamente hacia el agua, con una energía que su padre había olvidado que poseía. «¡Papá, ven! ¡El agua está tibia!». Por primera vez en años, Damián se quitó la camisa, dejó el teléfono en la toalla y corrió hacia el mar con su hijo. El agua fría contra sus pies lo sorprendió, pero la risa pura de Iván fue aún más impactante. Construyeron castillos de arena juntos, buscaron conchas, jugaron con las olas. Damián se sorprendió redescubriendo facetas de su hijo que había ignorado: su creatividad para inventar historias sobre los cangrejos ermitaños, su conocimiento sorprendente sobre las mareas, su capacidad para encontrar belleza en las cosas más simples. «Papá, ¿sabes qué me dijo Isamar?», preguntó Iván mientras decoraba un castillo con algas. «¿Qué te dijo?». «Que las familias son como los castillos de arena. Necesitan que alguien les ponga atención y los cuide, porque si no, las olas se los llevan». La metáfora infantil golpeó a Damián con una fuerza brutal. Su hijo de 6 años, con la ayuda de Isamar, había entendido algo que él había tardado años en ver. «¿Tú crees que nuestra familia es como un castillo de arena?», preguntó Damián suavemente. «A veces sí, pero hoy no, porque estás aquí conmigo». Esa tarde, cuando regresaron a casa bronceados y cansados, Iván se durmió en el sofá viendo una película. Damián lo observó dormir, notando detalles que se había perdido: cómo se chupaba ligeramente el pulgar cuando estaba muy relajado, cómo sus pestañas largas creaban sombras en sus mejillas, cómo sonreía incluso dormido. El lunes por la mañana, cuando Isamar llegó a trabajar, encontró una escena inusual: Damián desayunando tranquilamente con Iván, sin prisas, sin teléfono a la vista. «Buenos días», saludó sorprendida por el cambio en la dinámica. «Isamar». Iván corrió hacia ella. «Papá y yo fuimos a la playa, construimos el castillo más grande del mundo, y papá me enseñó a nadar mejor, y encontramos una concha que parece una oreja de sirena». La emoción genuina en la voz del niño hizo que Isamar sonriera involuntariamente. «Suena como el mejor día del mundo». «Fue el mejor día del mundo», confirmó Iván. «¿Verdad, papá?». Damián asintió, pero cuando miró a Isamar había algo diferente en sus ojos. No gratitud exactamente, sino un reconocimiento más profundo. «Enfermera Cedeño, ¿podría hablar con usted un momento?». Isamar siguió a Damián hasta su estudio, preguntándose qué habría hecho mal. «Quería agradecerle», comenzó Damián, «no solo por cuidar a Iván, sino por hacerme ver lo que estaba perdiendo». «Señor Calderón, yo solo...». «Por favor, déjeme terminar», la interrumpió suavemente. «Llevo 2 años escondiéndome del dolor de perder a mi esposa, y en el proceso también estaba perdiendo a mi hijo. Usted me hizo darme cuenta de que Iván no necesita un padre perfecto, necesita un padre presente». Isamar estudió su expresión, buscando signos de manipulación o falsedad, pero solo encontró honestidad vulnerable. «Su hijo es especial, señor Calderón. Merece tener al padre que usted puede ser cuando se lo propone. ¿Puedo preguntarle algo personal?». Isamar asintió cautelosamente. «¿Cómo lo hace? ¿Cómo mantiene a su familia unida con tan pocos recursos?». La pregunta la sorprendió por su sinceridad. «El amor no cuesta dinero, señor Calderón. La presencia no cuesta dinero. La atención no cuesta dinero. Pero usted trabaja tanto como yo. Trabajo para sobrevivir, pero vivo para mi familia. Hay una diferencia». Damián asintió lentamente, procesando las palabras. «¿Cree que puedo aprender a hacer eso?». «No lo sé», respondió Isamar honestamente, «pero el hecho de que esté preguntando ya es un paso importante». Durante las siguientes semanas, algo cambió en la rutina de la casa. Damián comenzó a llegar más temprano, a veces coincidiendo con Isamar antes de que terminara su turno. Al principio las interacciones eran tensas, profesionales, pero gradualmente se volvieron más naturales. Una tarde,
Mientras Iván hacía sus ejercicios de relajación con Isamar, Damián se quedó observando desde la puerta. La paciencia infinita de ella, la manera en que convertía cada actividad médica en un juego, cómo genuinamente disfrutaba el tiempo con su hijo. ¿Papá quiere intentar los ejercicios también?, preguntó Iván. Isamar y Damián intercambiaron una mirada. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Por supuesto», respondió Damián, sentándose en el suelo junto a ellos. Por primera vez, desde el incidente en Velvet, los tres compartieron un momento sin tensión. Iván dirigía los ejercicios como un pequeño instructor. Damián seguía las indicaciones con seriedad cómica, e Isamar no pudo evitar sonreír ante la escena. «Muy bien, papá», aplaudió Iván. «Ya casi respiras como Isamar me enseñó». «¿Cómo respira Isamar?». «Tranquilo, como si no tuviera prisa por nada». Damián miró a Isamar, quien había bajado la guardia momentáneamente. Por primera vez, la vio no como la enfermera que cuidaba a su hijo, sino como la mujer que había traído paz a su hogar caótico. Y por primera vez desde Velvet, Isamar vio en él no al hombre que la había humillado, sino al padre que estaba aprendiendo a amar de verdad. Ninguno de los dos se dio cuenta en ese momento, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. La semilla de algo más profundo que el profesionalismo había comenzado a germinar en el terreno fértil del cuidado compartido hacia un niño extraordinario. 3 semanas habían pasado desde el día en la playa, y la casa Calderón había experimentado una transformación silenciosa pero profunda. Las risas de Iván resonaban más frecuentemente por los pasillos, y Damián había establecido una nueva rutina: salir de la oficina a las 5 para llegar a casa antes de que terminara el turno de Isamar. Una tarde de jueves, mientras Isamar ayudaba a Iván con un proyecto escolar sobre el sistema solar, Damián llegó más temprano de lo usual. Los encontró en el suelo del salón, rodeados de cartulinas de colores, pegamento y brillantina por todas partes. «¡Papá, mira!», gritó Iván emocionado. «Isamar me está ayudando a hacer Saturno con sus anillos. ¿Sabías que tiene más de 80 lunas?». «No tenía idea», respondió Damián genuinamente interesado. «¿Puedo ayudar?». Isamar levantó la vista, sorprendida. Cada día, Damián la sorprendía un poco más con su disposición a participar en la vida cotidiana de su hijo. «Por supuesto. Estamos haciendo Júpiter ahora. Necesitamos que sea muy grande y con muchas rayas». Los tres trabajaron juntos durante 1 hora. Damián descubrió que tenía una habilidad sorprendente para los detalles artísticos, mientras que Isamar dirigía el proyecto con la paciencia de una maestra natural. Iván estaba en la gloria, siendo el centro de atención de sus 2 adultos favoritos. «Isamar, ¿tú fuiste buena estudiante cuando eras pequeña?», preguntó Iván mientras pintaba cuidadosamente las rayas de Júpiter. «Me gustaba mucho estudiar, especialmente ciencias. Mi abuelo siempre decía que las preguntas más importantes empiezan con ¿por qué?». Como ¿por qué mi cerebro hace esas cosas raras a veces? La pregunta directa de Iván sobre su epilepsia hizo que los adultos intercambiaran una mirada. Habían evitado hablar demasiado específicamente sobre su condición, pero el niño era más perceptivo de lo que creían. «Tu cerebro no hace cosas raras», explicó Isamar suavemente. «A veces tiene pequeñas tormentas eléctricas, como cuando hay rayos en el cielo. Los rayos no son malos, solo son energía que necesita salir. ¿Y por eso tomo las pastillas?». «Exacto. Las pastillas ayudan a que las tormentas sean más pequeñas y menos frecuentes». Damián observó la explicación, admirando cómo Isamar conseguía hacer que conceptos complejos fueran comprensibles para un niño sin causarle miedo. «¿Papá también tenía tormentas en el cerebro cuando era pequeño?», preguntó Iván. «No, campeón. Cada persona es diferente. Pero a veces parece que sí», insistió Iván con la honestidad brutal de los niños. Antes siempre parecía que tenía tormentas que lo ponían triste. El silencio que siguió fue denso. Iván había verbalizado algo que ninguno de los adultos se había atrevido a mencionar: el estado emocional de Damián antes de la llegada de Isamar. «Tienes razón, campeón», admitió Damián después de un momento. «A veces los adultos tenemos tormentas diferentes, tormentas de tristeza. ¿Y ya se te pasaron?». Damián miró a Isamar, quien estaba concentrada intensamente en pegar brillantina a Saturno, pero él podía sentir que estaba escuchando cada palabra. «Están mejorando», respondió honestamente. «Especialmente desde que tú estás mejor y desde que tenemos ayuda tan buena».
Esa noche, después de acostar a Iván, Damián encontró a Isamar recogiendo los materiales del proyecto en el salón. «Déjelo, yo me encargo», ofreció, agachándose para recoger los trozos de cartulina. «Ya casi termino», respondió Isamar, pero siguieron recogiendo juntos en silencio. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Damián de repente. Isamar asintió, aunque se tensó ligeramente. ¿Por qué decidió ser enfermera? La pregunta la sorprendió por su simplicidad. «Mi madre estuvo muy enferma antes de morir. Los médicos eran buenos, pero las enfermeras, ellas eran las que sostenían nuestras manos en los momentos más difíciles. Quería ser esa persona para otras familias». ¿Cuántos años tenía cuando murió su madre? 26. Lucia tenía 14. Damián hizo cálculos mentalmente. Isamar había cargado con la responsabilidad de una familia desde muy joven. No debe haber sido fácil. No lo fue, pero teníamos una opción: hundirnos en la pena o cuidarnos mutuamente. Elegimos cuidarnos. La fortaleza silenciosa en la voz de Isamar lo impactó. Esta mujer había enfrentado pérdidas similares a las suyas, pero había elegido un camino diferente. «Yo elegí hundirme en el trabajo», admitió. «Pensé que era más seguro. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que casi pierdo lo más importante por miedo a perderlo». Isamar dejó de recoger y lo miró directamente por primera vez en semanas. «El miedo a la pérdida puede ser más destructivo que la pérdida misma», dijo suavemente. «¿Cómo lo superó usted?». «No lo superé. Aprendí a vivir con él. La diferencia es que decidí que el miedo no iba a impedirme amar a las personas que quedaban». Las palabras resonaron entre ellos. Damián se dio cuenta de que, por primera vez desde el incidente en Velvet, estaban teniendo una conversación real, humana, sin las barreras del profesionalismo o la hostilidad. «Isamar», dijo, usando su nombre por primera vez, «lo que le hice en esa cafetería. Señor Calderón, por favor déjeme decirlo. No hay excusa para lo que hice. No importa cuán perdido estuviera en mi propio dolor, no tenía derecho a herirla de esa manera». Isamar estudió su expresión, buscando signos de manipulación, pero solo encontró remordimiento genuino. «Duele», admitió finalmente. «No solo las palabras, sino la manera en que me miró, como si fuera menos que nada». «Usted no es menos que nada. Es extraordinaria». La palabra quedó flotando entre ellos. Isamar sintió que se le aceleraba el corazón, pero se recordó a sí misma las circunstancias de su relación. «Soy su empleada, señor Calderón. Lo sé. Y por eso esto es tan complicado». «¿Esto?». Damián se pasó las manos por el cabello, luchando con palabras que no sabía cómo decir. «El hecho de que cada día que pasa, admiro más no solo la manera en que cuida a Iván, sino la persona que es. El hecho de que me esté ayudando a ser un mejor padre sin siquiera proponérselo. El hecho de que...». «Pare», lo interrumpió Isamar levantándose bruscamente. «No puede decir estas cosas». «¿Por qué?». «Porque soy la misma mujer que usted despreció hace un mes. Porque trabajo para usted. Porque su hijo depende de mí profesionalmente. Y porque todavía me odia por lo que hice». Isamar se quedó en silencio. La verdad era más complicada. Había llegado a esta casa con odio, pero día tras día había visto a un hombre transformarse ante sus ojos. Había visto su vulnerabilidad, su amor genuino por Iván, sus esfuerzos por ser mejor. «No lo odio», admitió finalmente, «pero tampoco sé qué sentir por usted. Eso es más de lo que merezco. Señor Calderón, Damián». «Por favor, solo por esta vez, dígame Damián». Isamar lo miró a los ojos, viendo no al CEO arrogante de Velvet, sino al hombre que había aprendido a hacer castillos de arena, que había gateado por el suelo pintando planetas, que se había disculpado sinceramente por herirla. «Damián», dijo suavemente, y el sonido de su nombre en los labios de ella le causó un escalofrío. «Esto no puede pasar. Lo sé, pero está pasando», añadió ella en un susurro. «Lo sé». Se miraron durante un momento eterno, reconociendo en silencio que algo irreversible había cambiado entre ellos. No era amor todavía, pero era el reconocimiento mutuo de dos personas que habían comenzado a ver más allá de las barreras que habían construido. «Buenas noches, señor Calderón», dijo Isamar finalmente, volviendo a la formalidad como una barrera protectora. «Buenas noches, Isamar». Mientras ella se dirigía hacia la puerta, ambos sabían que esa conversación había cambiado algo fundamental entre ellos. Ya no podrían pretender que solo existía una relación profesional.
Upstairs, Iván dormía tranquilamente, inconsciente de que los dos adultos, que más amaba en el mundo, acababan de cruzar una línea invisible, una línea que los llevaría hacia un territorio desconocido y peligroso, pero también hacia la posibilidad de algo hermoso. Era viernes por la noche, y Damián había salido por primera vez en meses a una cena de negocios que no podía posponer más. Los inversores japoneses habían insistido en cerrar personalmente el contrato más importante del año para Calderón Digital Solutions. ¿Estás seguro de que no quieres que me quede?, había preguntado Isamar esa tarde, notando algo extraño en el comportamiento de Iván. No, por favor, ya has trabajado suficiente esta semana. Carmen puede manejar una noche, había respondido Damián, ajustándose la corbata. Además, Iván ha estado estable por semanas, pero Isamar se fue a casa con una inquietud que no lograba explicar. Iván había estado más callado de lo usual, había rechazado su merienda favorita, y durante los ejercicios de relajación había mencionado que se sentía raro por dentro. En su pequeño apartamento de Ruzafa, mientras cenaba con Lucía y el abuelo Eliseo, no podía quitarse de la mente la expresión ausente que había visto en los ojos del niño. «Estás muy distraída, cariño», observó el abuelo. «¿Algo va mal en el trabajo?» «No estoy segura», admitió Isamar. «Solo tengo una sensación extraña». A las 11:30 de la noche, el teléfono de Isamar sonó estridentemente. Era Carmen, y su voz estaba cargada de pánico. «Isamar, por favor, ven rápido. Iván está convulsionando y no para. He intentado llamar al señor Calderón, pero no contesta». Isamar sintió que se le helaba la sangre. «Carmen, escúcheme. ¿Cuánto tiempo lleva convulsionando?» «No sé, tal vez 5 minutos. Vine a revisar porque lo escuché hacer ruidos raros y...» «Carmen, 5 minutos es demasiado tiempo. Llame a la ambulancia ahora. Yo voy para allá». Isamar colgó y corrió hacia la puerta, gritando a Lucía que tenía una emergencia. Tomó el primer taxi que encontró y durante todo el trayecto hacia la Malvarrosa intentó contactar a Damián sin éxito. Cuando llegó a la mansión, encontró las luces encendidas y la puerta abierta. Subió corriendo las escaleras y entró a la habitación de Iván. La escena la aterrorizó. El niño seguía convulsionando violentamente mientras Carmen lloraba histéricamente a su lado. ¿Llegó la ambulancia? Dijeron que tardarían 20 minutos por un accidente en la autopista, sollozó Carmen. 20 minutos. Era demasiado tiempo para una convulsión de esta magnitud. Isamar tomó control inmediatamente. Colocó a Iván en posición de seguridad, aseguró que su vía aérea estuviera despejada y comenzó a cronometrar. 8 minutos. Esto ya no era una crisis normal, era estatus epiléptico, una emergencia médica que podía causar daño cerebral permanente. Carmen, en el botiquín de emergencia que trajimos la primera semana, hay una ampolla de diazepam. Búsquela, rápido. Sus manos temblaban mientras preparaba la inyección. Había administrado medicación de emergencia antes, pero nunca a un niño que había llegado a significar tanto para ella. «Perdóname, pequeño», murmuró mientras le aplicaba la inyección. «Va a estar bien, te lo prometo». Gradualmente las convulsiones comenzaron a ceder. Iván quedó inconsciente pero respirando establemente. Isamar no se apartó ni un segundo de su lado, monitoreando constantemente sus signos vitales. 15 minutos después, escuchó el rugido de un motor y pasos corriendo escaleras arriba. Damián irrumpió en la habitación, con el rostro descompuesto por el pánico. «¿Qué pasó? ¿Dónde estaba yo cuando mi hijo me necesitaba?», gritó, cayendo de rodillas junto a la cama. «Está estable», le informó Isamar calmadamente. Tuvo una crisis prolongada, pero respondió bien al medicamento de emergencia. ¿Crisis prolongada? ¿Qué significa eso? Significa que su cerebro estuvo en estado de convulsión por más tiempo del seguro. Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente para asegurarnos de que no haya complicaciones. La ambulancia llegó finalmente, y durante el trayecto al hospital, Damián no soltó la mano de Iván. Su hijo seguía inconsciente, pálido, tan frágil que parecía que podría romperse. «Esto es mi culpa», murmuró Damián. «Debería haber estado aquí». «No», respondió Isamar firmemente. «Las crisis pueden ocurrir en cualquier momento. Lo importante es que actúe rápidamente cuando sucedió. Usted actuó rápidamente. Yo ni siquiera contesté el teléfono. En el hospital, los médicos confirmaron que Iván estaba fuera de peligro,
pero necesitaría ajustes en su medicación y observación durante 48 horas. Cerca de las 5 de la madrugada, cuando los médicos finalmente les permitieron quedarse con Iván, Damián se desplomó en una silla junto a la cama del hospital. Su hijo dormía conectado a monitores, pero respiraba tranquilamente. «Casi lo pierdo», susurró, las primeras lágrimas rodando por sus mejillas. «Casi pierdo lo único que me queda por estar en una maldita cena de negocios». Isamar se sentó junto a él, olvidando por completo las barreras profesionales que habían mantenido. «No lo perdió. Iván está bien. Por usted. Si usted no hubiera llegado a tiempo. Pero llegué. Eso es lo que importa». Damián se giró hacia ella con los ojos rojos y vulnerables. «¿Cómo supo que tenía que venir?» «Instinto maternal, supongo», admitió Isamar. «Algo en mi interior me decía que Iván me necesitaba». «Él no es el único que la necesita», murmuró Damián, sin apartar la mirada de ella. En ese momento, rodeados por el sonido de los monitores médicos y la respiración tranquila de Iván, algo fundamental cambió entre ellos. Damián tomó la mano de Isamar entre las suyas y ella no se apartó. «Usted salvó a mi hijo», dijo con voz quebrada. «Salvó todo lo que tengo». «Damián, te salvó todo lo que soy», corrigió usando el tuteo por primera vez. «Sin Iván, yo no soy nada». Isamar sintió las lágrimas quemándole los ojos. En ese momento vio completamente al hombre que tenía delante. No el CEO arrogante, sino un padre que había estado a punto de perder a su hijo y que reconocía que ella había sido su salvación. «Tú tampoco eres nada sin él», respondió suavemente, sin soltar su mano. Permanecieron así, mano con mano, velando juntos el sueño de Iván hasta que amaneció, sabiendo ambos que después de esa noche ya nada sería igual entre ellos. 2 semanas habían pasado desde la noche que cambió todo. Iván se había recuperado completamente, pero algo fundamental había cambiado en la dinámica de la Casa Calderón. La crisis médica había derribado las últimas barreras entre Damián e Isamar, aunque ninguno de los dos sabía exactamente cómo navegar este nuevo territorio. Damián había tomado decisiones drásticas en su empresa, delegó responsabilidades, contrató un director general para las operaciones diarias y estableció horarios estrictos que le permitían estar presente para su hijo. Por primera vez en años, Calderón Digital Solutions funcionaba sin que él fuera el centro de todo. Una tarde de sábado, mientras Isamar jugaba con Iván en el jardín, Damián las observaba desde la terraza. La risa genuina de su hijo llenaba el aire, y la sonrisa relajada de Isamar lo cautivaba de una manera que ya no podía negar. «Papá, ven a jugar al escondite con nosotros», gritó Iván, corriendo hacia él. «¿Estás seguro de que puedo jugar? Soy muy malo escondiéndome». «Isamar dice que todos pueden aprender si practican», respondió Iván con la sabiduría inocente de los 6 años. Durante los siguientes minutos, los tres corrieron por el jardín como una familia normal. Damián se escondió detrás de la fuente, Isamar se ocultó entre los rosales, e Iván los encontraba con gritos de alegría. En un momento, cuando Damián e Isamar coincidieron escondidos detrás del mismo árbol, sus miradas se cruzaron y el tiempo se detuvo. «Esto es peligroso», susurró Isamar. «Lo sé», respondió Damián, «pero no quiero detenerlo». «Los encontré a los dos juntos», gritó Iván, apareciendo de repente. «Eso significa que gané doble». Esa noche, después de acostar a Iván, Damián encontró a Isamar en el jardín, sentada en la fuente mirando las estrellas. «¿Puedo acompañarte?» Ella asintió sin palabras. Se sentaron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Mi contrato termina la próxima semana», dijo Isamar finalmente. «Lo sé, Iván ya está estable, ya no necesita cuidados especializados. También lo sé. Entonces, sabes que tengo que irme». Damián se giró hacia ella, con una intensidad que la hizo temblar. «¿Tienes que irte? ¿O quieres irte? Damián, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Dime la verdad. ¿Qué sientes por mí?» Isamar cerró los ojos, luchando con palabras que había estado reprimiendo durante semanas. «Siento que me estoy enamorando de un hombre que primero me despreció por ser pobre, que es mi jefe, que vive en un mundo completamente diferente al mío. Y siento que eso es lo más aterrador y hermoso que me ha pasado en la vida». Damián tomó su rostro entre sus manos, con una ternura que la sorprendió. «Yo me enamoré de la mujer que salvó a mi hijo, que me enseñó a ser padre, que me mostró que el amor no cuesta dinero,
Me enamoré de la persona más fuerte y digna que he conocido. ¿Y qué hacemos con eso? Nos damos una oportunidad real, no como jefe y empleada, sino como Damián e Isamar, como dos personas que se encontraron en el lugar más inesperado. Mi familia, Lucía puede terminar sus estudios en el mejor colegio de Valencia. Tu abuelo tendrá la mejor atención médica, no porque yo tenga dinero, sino porque ahora sois mi familia también. Las palabras de Damián tocaron el corazón de Isamar, pero también despertaron sus miedos más profundos. ¿Y si no funciona? ¿Y si después de un tiempo te das cuenta de que no pertenezco a tu mundo? ¿Y si funciona? ¿Y si me das la oportunidad de demostrar que he cambiado realmente? ¿Y si construimos nuestro propio mundo? Antes de que Isamar pudiera responder, escucharon pasos pequeños en la terraza. Iván apareció en pijama, con su osito de peluche bajo el brazo. «¿Por qué están hablando aquí afuera?», preguntó con voz somnolienta. «No podíamos dormir, campeón», respondió Damián. «¿Tú qué haces despierto?» «Tuve un sueño raro». «¿Un sueño malo?», preguntó Isamar, inmediatamente en modo protector. «No, bueno, soñé que Isamar se iba y la casa se ponía triste otra vez». Los adultos intercambiaron una mirada cargada de significado. «¿Y cómo terminaba el sueño?», preguntó Damián suavemente. «Papá le decía que se quedara para siempre y ella decía que sí, y yo tenía una mamá de verdad otra vez». Las palabras inocentes de Iván fueron como una revelación. El niño, sin saberlo, había verbalizado lo que ninguno de los adultos se atrevía a decir. «Iván», comenzó Isamar con voz temblorosa, «tú querrías que yo fuera parte de tu familia. ¿Como mamá Isamar? ¿Como mamá Isamar?» «Sí», gritó Iván, corriendo hacia ella. «Sería lo mejor del mundo». Damián se acercó a ellos, rodeando a ambos con sus brazos. «¿Qué dices, Isamar? ¿Nos das una oportunidad de ser la familia que los tres necesitamos?» Isamar miró a Iván, que la observaba con ojos esperanzados, luego a Damián, quien había dejado caer todas sus defensas, y la miraba con amor puro y vulnerable. «Sí», susurró, «sí, quiero intentarlo». 3 meses después, Lucia se había mudado a la habitación de invitados para terminar sus estudios. El abuelo Eliseo tenía una suite adaptada en la planta baja, e Isamar había dejado su trabajo en el hospital para dedicarse completamente a su nueva familia. Damián había mantenido su promesa, había cambiado no solo por necesidad, sino por amor genuino. Calderón Digital Solutions ahora financiaba programas de salud pública en hospitales de Valencia, y Damián se había convertido en un defensor de la sanidad pública. Una tarde, mientras los tres construían otro castillo de arena en la playa de la Patacona, Iván hizo una pregunta que los sorprendió. «Papá, cuando te cases con Isamar, ¿va a ser mi mamá oficialmente?» Los adultos se miraron y comenzaron a reír. Sin darse cuenta, un niño de 6 años acababa de hacer la propuesta de matrimonio por su padre. «¿Qué dices, Isamar?», preguntó Damián, tomando su mano. «¿Te casarías con nosotros?» «Con ustedes dos, para siempre», respondió ella, sellando la promesa con un beso que sabía a futuro, a familia y a un amor que había nacido del cuidado mutuo y había crecido hasta convertirse en algo inquebrantable. Mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, los tres caminaron de regreso a casa tomados de la mano. Una familia construida no por la casualidad, sino por la elección consciente de amarse y cuidarse mutuamente, para siempre. El sol de primavera bañaba el jardín de la mansión Calderón Cedeño, mientras Isamar observaba desde la ventana de la cocina una escena que nunca se cansaba de admirar. Damián enseñando a montar en bicicleta a Elena, su hija de 4 años, mientras Iván, ahora de 11, corría junto a ellos gritando instrucciones entusiastas. «Papá, suéltala ya, Elena puede sola», gritaba Iván, orgulloso de su hermana menor. «No, papi, no me sueltes», chilló Elena, aferrándose al manillar con determinación. Isamar sonrió, acariciando su vientre prominente. En 3 meses nacería el tercer miembro de la nueva generación Calderón Cedeño, y tanto Damián como los niños estaban emocionados por la llegada del bebé. «Mira a tu marido», murmuró Lucía, ahora de 22 años y recién graduada en medicina. Hace 5 años era un workahólico sin remedio, y ahora no puede pasar una tarde sin jugar con sus hijos. «Es increíble cómo puede cambiar una persona cuando encuentra su verdadera prioridad», respondió Isamar sirviendo té para ambas. Lucia había florecido en estos años. Había terminado bachillerato con honores,
Había estudiado medicina en la Universidad de Valencia con una beca de excelencia académica y ahora comenzaba su residencia en el mismo hospital donde Isamar había trabajado. Su transformación de adolescente tímida a joven segura de sí misma había sido tan notable como la de Damián. «¿Cómo está el abuelo hoy?», preguntó Isamar. «Mucho mejor. Los nuevos medicamentos le han dado una calidad de vida increíble. Esta mañana estaba en su taller enseñando a Iván a reparar relojes. Eliseo, ahora de 85 años, había encontrado en la mansión no solo comodidad física, sino un propósito renovado. Su relación con Iván era especial. El niño lo visitaba cada tarde para escuchar historias de la Valencia antigua y aprender oficios tradicionales. El abuelo había instalado un pequeño taller en el sótano donde reparaba relojes antiguos, una pasión que había redescubierto en su vejez. La puerta principal se abrió con estruendo y Carmen entró cargada de bolsas del mercado, seguida por una mujer elegante de mediana edad. «¡Isamar!», gritó la recién llegada. «¡Mira lo que encontré en el mercado!». Era Victoria Méndez, la madre de Alicia y abuela de Iván. Su relación con Isamar había comenzado de manera tensa, pero con el tiempo se había convertido en un apoyo invaluable. Victoria había visto cómo Isamar había devuelto la vida a su nieto y había ayudado a su yerno a sanar, y ahora la consideraba la hija que nunca había tenido. «¿Qué trajiste esta vez, Victoria?». «Telas preciosas para el cuarto del bebé». Y Carmen encontró los ingredientes para hacer esa paella que tanto le gusta a Damián. Carmen, ahora oficialmente ama de llaves y parte indiscutible de la familia, sonrió con complicidad. A los 58 años, había encontrado en esta familia expandida la estabilidad y el cariño que había buscado toda su vida. Afuera, Damián finalmente había soltado la bicicleta de Elena, quien pedaleaba con determinación por el sendero del jardín. «¡Lo logré, mami! ¡Mira, mami!», gritó Elena hacia la ventana. Isamar salió al jardín, aplaudiendo. Damián la rodeó con sus brazos por la espalda, acariciando suavemente su vientre. «¿Cómo se sienten mis dos amores hoy? Tu hijo está muy activo. Creo que va a ser futbolista. ¿Estás segura de que es niño?». «Completamente. Una madre siempre sabe». Iván se acercó corriendo, jadeando por el ejercicio. «Mamá Isa, ¿puedo contarte algo?». A pesar de los años, Isamar aún se emocionaba cada vez que Iván la llamaba mamá. Era un título que había ganado con amor, paciencia y dedicación. «Siempre puedes contarme todo, campeón. En el colegio, cuando nos preguntan sobre nuestras familias, yo siempre digo que tengo la familia más rara, pero más genial del mundo». «¿Por qué rara?», preguntó Damián curioso. «Porque tengo una mamá que me salvó la vida antes de ser mi mamá, un papá que aprendió a ser papá cuando ya era grande, una tía que también es doctora, un bisabuelo que sabe de todo, una abuela postiza que cocina mejor que los restaurantes y una Carmen que nos cuida a todos». Los adultos se miraron, conmovidos por la descripción inocente pero precisa del niño. «¿Y qué les respondes cuando te dicen que es rara?», preguntó Isamar. «Que las mejores familias son las que se eligen con el corazón, no las que te tocan por casualidad». Damián abrazó a su hijo, recordando al niño asustado y solo que había sido 5 años atrás. «¿Sabes qué, Iván? Tienes razón. ¿Y sabes qué más?». «¿Qué?». «Que todo empezó el día que una enfermera extraordinaria salvó a un niño enfermo y, sin saberlo, salvó también a su papá. Esa noche, después de acostar a los niños, Damián e Isamar caminaron por el jardín como habían hecho tantas veces, pero esta vez se detuvieron frente a una placa nueva instalada junto a la fuente. Fundación Familia Calderón Cedeño para la Atención Pediátrica, porque cada niño merece una segunda oportunidad y cada familia merece esperanza. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Damián de repente. «¿De qué?». «De haberle dado una oportunidad al hombre que te humilló en esa cafetería». Isamar se giró hacia él, con los ojos brillantes bajo la luz de las estrellas. «Nunca, porque ese hombre me llevó hasta el hombre del que me enamoré, y porque esa humillación me trajo a la familia más perfecta e imperfecta del mundo». Se besaron suavemente, mientras en la casa se escuchaba la risa de Elena jugando con Victoria, la voz de Iván leyendo un cuento al abuelo Eliseo y el murmullo de Carmen y Lucía planeando el menú de la semana. 5 años atrás, en una cafetería elegante, 2 mundos habían chocado violentamente. Ahora, en este jardín lleno de amor, esos mismos mundos se habían fusionado para crear algo hermoso, completo y eterno.
Porque las mejores historias de amor no son las que comienzan con perfección, sino las que transforman los errores en milagros y los corazones rotos en familias inquebrantables. Fin. Si fueras Isamar, podrías perdonar y enamorarte del hombre que te humilló públicamente, aunque después salvara a tu familia de la pobreza. ¿O el amor verdadero es capaz de superar cualquier herida del pasado cuando viene acompañado de una transformación genuina? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.